Creo que mi abuelo podría ser un asesino en serie. No tengo el mejor recuerdo de mi infancia. No es que mi infancia fuera mala, no lo fue, pero simplemente no recuerdo mucho de ella en comparación con mucha gente. Mi abuelo siempre me llamó la atención, lo cual era extraño, porque nunca estuvo muy cerca. Las pocas veces que venía para Navidad o alguna otra ocasión familiar, parecía un hombre amable pero serio. Recuerdo que me hablaba y me mostraba trucos de monedas, y me gustaba el sonido de su voz profunda y retumbante mientras me contaba historias sobre tierras lejanas y criaturas fantásticas. Recordé que me gustaba y sentía lástima por él, porque debajo de todo parecía muy triste y cansado. Sabía que mi abuela había muerto poco antes de que yo naciera, así que siempre imaginé que era por eso que estaba triste. Digo todo esto para explicar que tenía una idea limitada pero positiva de mi abuelo hace unos días. El mes pasado, mis padres murieron en un accidente automovilístico al regresar de una película. Vivo a 2 estados de distancia, pero como su único hijo y pariente más cercano, recibí la llamada. Las siguientes horas fueron una bruma de viajes, llanto y conmoción, pero sé que cuando llegué al hospital, mi abuelo estaba allí. Incluso como adulto, me sorprendió lo grande que era un hombre, y cuando me abrazó en silencio, lloré contra él durante varios minutos, agradeciendo el consuelo. Hicimos los arreglos funerarios juntos y acordamos que volveríamos en unas semanas para revisar todas sus cosas y preparar la casa para vender. Ya había dejado claro que, independientemente de si tenían testamento o no, quería que todo fuera para mí, pero estaría encantado de ayudar y conocer un poco mejor a su nieto. Los funerales fueron bien, en lo que respecta a ese tipo de cosas, y volví a mi vida. La semana pasada recibí una llamada de mi abuelo y acordamos reunirnos el fin de semana pasado para comenzar a revisar todas sus pertenencias. Llegué a la casa el domingo por la mañana, y los últimos días han sido un poco tristes a veces, pero también han sido muy divertidos. Mi abuelo es muy parecido a lo recuerdo, un hombre serio pero amable que disfruta hablando y contando historias. Y tiene conversaciones reales contigo en lugar de simplemente turnarse para monologar, lo cual es un bien raro en mi experiencia con personas mayores o personas en general hoy en día. Quería saber sobre mi trabajo, si tenía novia, si me gustaba el área en la que vivía. Me contó algo sobre sus días en el ejército como médico y luego su tiempo como médico. Sabía que había sido un cirujano bastante famoso en un momento dado, pero eso se detuvo principalmente después de que su esposa murió. Todavía tenía una pequeña práctica y a veces publicaba artículos académicos, pero había ahorrado gran parte del dinero de su carrera temprana como cirujano, por lo que estaba lo suficientemente cómodo financieramente como para poder hacer lo que quisiera en su mayor parte. Gran parte de nuestro tiempo lo pasamos ocupados y en partes separadas de la casa o el garaje, por lo que hablábamos en gran medida en las comidas y en las horas de la noche antes de acostarnos. Para la segunda noche estábamos más cómodos el uno con el otro, y fue entonces cuando mi abuelo comenzó a hablar de su esposa. Incluso ahora, unos 30 años después de su muerte, estaba claro cuánto la amaba y la extrañaba. Comenzó contando una historia que la involucraba solo periféricamente, pero pronto solo estaba contando cosas sobre ella. Historias divertidas, cuentos que ilustraban lo inteligente o buena que era, pequeños dichos que solía tener. Era sentimental, pero era tan genuino y sincero que no me sentía incómodo. Ver cuánto la amaba me hizo amarlos más a los dos. Apenas terminé ese pensamiento cuando su expresión se volvió más oscura, como un barco que entra en tormentas repentinas. Comenzó a hablar de cómo le habían quitado, cómo ese hombre, esa cosa, la había matado. Solo escuché, pero internamente me preguntaba de dónde venía todo esto. Hasta donde yo sabía, mi abuela había sido asesinada por un conductor ebrio. Si bien eso era terrible, él estaba haciendo que sonara como si fuera otra cosa, como si hubiera sido asesinada intencionalmente de alguna manera. Todo era bastante vago, pero aún podía ver cuando se dio cuenta de que estaba diciendo más de lo que pretendía. Parecía avergonzado y se disculpó por divagar,
haciendo algún comentario pasajero sobre cómo se había convertido en el anciano del centro comercial que hablará durante horas sobre nada. Me reí e iba a asegurarle que lo estaba disfrutando, pero él ya estaba de pie y mirando su reloj. Tenía que irse, dijo. Tuve que correr a la ciudad para ocuparme de un par de cosas antes de que fuera demasiado tarde, pero me veía por la mañana. Todo esto me pareció muy extraño por un par de razones. Primero, acabábamos de ir a la ciudad más temprano ese día y compramos suministros y comestibles para que duraran al menos un par de días más. En segundo lugar, se acercaban las 10 y aparte de una gasolinera o un bar, dudaba que hubiera mucho abierto en la ciudad más cercana, que era relativamente pequeña y estaba a unos 30 minutos de distancia. Aún así, él era un hombre adulto y mi mayor, y no era asunto mío a dónde iba o qué hacía. Tal vez solo quería irse y estar solo después de hablar tanto de su esposa. Aún así, en cualquier caso, adulto y mayor, buenas noches y él salió. Un minuto más tarde escuché su subjetivo. Aún así, él era un hombre adulto, y no era asunto mío a dónde iba o qué hacía. Tal vez solo quería irse y estar solo después de hablar tanto de su esposa. En cualquier caso, le dije buenas noches y él salió. Un minuto más tarde escuché su subgigante retumbar a la vida afuera y abrirse camino hacia la noche. Me fui a la cama, pero aunque estaba cansado, tenía problemas para conciliar el sueño. Parte de ello era dormir en un lugar extraño. Esta casa no había sido nuestra casa cuando yo estaba creciendo, así que aparte de las visitas, nunca había dormido aquí por mucho tiempo. Parte de eso fue preocuparse por mi abuelo. Mi cama estaba al lado de una ventana en el piso superior, así que periódicamente me asomaba para ver si veía alguna señal de su regreso. La luna no estaba llena, pero aún era lo suficientemente brillante como para brillar en el césped y los árboles que crecían gruesos a medida que se convertían en bosques y luego en bosques. Era hermoso, y sabía que a mis padres les había encantado estar aquí. Aún así, era demasiado remoto para mi gusto, y si no hubieran vivido tan lejos de la ciudad, probablemente no habrían muerto al regresar de una película. El pensamiento me enojó, así que lo dejé a un lado. Levantando mi tableta, comencé a leer, y antes de darme cuenta estaba dormido. No estoy seguro de si fue el motor retumbante, el chirrido de la puerta del lado del conductor de mi abuelo o alguna sensación interna de que algo había cambiado, pero me desperté algún tiempo después y volví a mirar por la ventana. Vi a mi abuelo parado en la parte trasera de su SUV, mirando a su alrededor durante varios segundos antes de abrir la escotilla trasera. Al principio no podía ver nada debido al ángulo, pero cuando metió la mano y comenzó a sacar el cuerpo, vi más de lo que quería. Era una mujer, y mientras observaba, la sacó lo suficiente como para levantarla en sus brazos y comenzó a llevarla a los árboles. Sé que era de noche y había una distancia de probablemente 50 yardas, pero podía verlo todo muy claramente. Y con sus brazos colgantes y su cabeza inclinada, también estaba claro que la mujer estaba profundamente inconsciente o muerta. Sentí pánico en mi pecho. No sabía qué hacer. ¿Debo llamar al 911? ¿Qué pasa si me equivoco o él estaba tratando de ayudarla? ¿Tal vez estaba borracha? Pero si él estaba tratando de ayudarla, ¿no la habría llevado a un hospital o al menos la habría traído aquí en lugar de llevarla al bosque? Todo era tan extraño, y cuanto más tiempo estaba fuera de la vista, menos real parecía. Así que no hice nada. Me senté junto a la ventana, mirando hacia afuera durante varios minutos, y luego, justo cuando estaba a punto de rendirme, volvió a la vista, con las manos vacías y abriéndose camino entre los árboles mientras se acercaba al auto. Cerró la escotilla trasera de la camioneta con un movimiento de cabeza y luego miró hacia arriba, justo donde estaba sentado en la ventana. Cuando vi el cuerpo por primera vez, tuve cuidado de mantenerme bajo y ligeramente alejado de la ventana. Pero el tiempo y la conmoción me habían llevado a prestar menos atención a lo visible que era mientras esperaba que regresara. Y no había duda de que me veía ahora. Como para confirmarlo, levantó la mano y saludó con la mano. Sintiendo una extraña combinación de vergüenza y horror, le devolví el saludo.
Mientras escribo esto, es a la mañana siguiente y he pasado las últimas horas decidiendo qué hacer o decirle mientras escuchaba el más mínimo crujido del piso o el giro de la perilla. Puede que no sepa que vi a la mujer, y supongo que podría haber alguna explicación benigna, aunque eso parece poco probable en este momento. De cualquier manera, lo escucho y lo huelo cocinando el desayuno, y pronto llamará a mi puerta. Amo a mi abuelo, pero ya no confío en él, ya no. Creo que voy a tratar de hablar con él, pero a la primera señal de problemas, salgo por la puerta. Si tengo más que informar, y puedo hacerlo, volveré a escribir pronto.